Vamos a, bueno, voy a iniciar con esta tutoría. Recuerden que esta es solo una reposición de la tutoría que no podemos tener el día ayer, 14 de septiembre. Quiero explicar acerca del tema gramatical que aparece en la unidad número 2 en nuestra plataforma. No sin antes recordar que es necesario que puedan eh, ok, bien, no sé si me estaban escuchando anteriormente, pero les mencionaba que esta es la reposición de la tutoría del día de ayer. Voy a tratar la manera de explicar el tema de el pasado progresivo. Y bueno, no sin antes recordarles que es necesario que podamos seguir trabajando en la plataforma durante esta semana. Ok, así que tratemos de trabajar al menos una lección o dos lecciones diarias para no poder eh, atrasarnos. Ok, y bien, voy a iniciar compartiendo pantalla acá. Como les decía, we are going to talk about I'm going to talk about the past perfect progressive. Y bien, en este caso, el pasado perfecto, the past perfect progressive, uh, or the past perfect continuous, shows that an action that started in the past continued up until another time in the past. En este caso, los pasados, tanto el pasado perfecto como el pasado progresivo, tiene ese punto que trata la manera de explicar que las acciones iniciaron en el pasado y terminaron en el pasado también. En el caso o que pueden también llegar a un presente cercano. Ahora bien, en el caso de este pasado perfecto progresivo, utilizamos had been, como en español sería has estado o he estado o hemos estado, had been, y es utilizado para todos los pronombres o para cualquier sujeto que se quiera mencionar en la oración. Y bueno, acá dice the past perfect continuous tense is constructed using had been plus the verb in the present participle o present continuous, como lo conocemos también. And I have some examples over there. Tenemos el caso de las questions, también la forma afirmativa en the negative form. Number one, or the first one says, had you been waiting long before the taxi arrived? Okay. Habías estado esperando por mucho tiempo antes que el taxi llegara. Oh, we have been trying to open the door for 5 minutes when Jane found her key. Ahora bien, habíamos estado, en este caso, intentando trying. Si vemos cada una de las oraciones en afirmativo, inicia en su mayoría, que son cortas, inicia en su mayoría con el pronombre. And then we use had been plus the past, the verb, in the German form, en la forma de gerundio. Okay, y el complemento to open the door, and it doesn't matter if
there's an other verb. Por ejemplo, acá tenemos otro verbo, pero no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces habíamos estado intentando abrir la puerta por 5 minutos cuando Jane encontró su llave. O también podemos utilizarla para expresar condiciones del clima. It had been rained. Había estado lloviendo. It had been raining. It had been raining hard for several hours and the streets were very wet. Había estado lloviendo fuerte por muchas horas y las calles estaban muy húmedas. Her friends had been thinking of calling the police when she walked in. En este caso, eh, tenemos no exactamente un personal pronoun al principio, sino que decimos sus amigas o sus amigos. Ahora bien, de ella, ¿verdad? Had been thinking. Habían estado pensando en llamar, por ejemplo, acá a la policía. Ahora bien, si vemos hay algunas palabras que utilizamos en este tipo de, de oraciones y quiero uh, mostrarlas como before, for. Acá también tenemos for and when. Y ya más adelante vamos a ver que se utilizan este tipo de palabras before, for or when. Y hay una más que también vamos a ver. What about the structure? In the affirmative form, we use the pronoun or a proper noun like I had or you had or she had. O podemos decir Alicia had or Mario had. It doesn't matter. We had been or they had been. En este caso, les mencionaba al principio de que utilizamos para cada uno de los pronombres la misma estructura. Had been, para todos. Y en este caso tengo este cuadro que muestra la misma acción. I had been buying. Había estado comprando. Or you had been buying. Habías estado comprando. En el caso de la forma negativa en the negative form, I hadn't, o podemos utilizar el I had not, y no hay ningún problema. I hadn't been buying, or you hadn't been buying. And so she hadn't, we hadn't, or they hadn't. O podemos decir, por ejemplo, the children hadn't been buying, en vez de utilizar el they, or the girls hadn't been buying. Recuerden eso. And then the interrogative form, we use at the beginning had and then the pronoun. Had I, had you, had she, had we, or had they, and then we use been. Had I been, had you been, and so on. And don't forget the main verb, en este caso, el verbo principal pues es el verbo que vaya en German, en gerundio, okay? And don't forget the question mark at the end of the question. No olvidemos siempre el signo de interrogación al final. En el caso de las questions, hay momentos que vamos a encontrarnos con una estructura en la que vamos a responder con short answers, pero en otros casos tenemos que ser quizás un poco más
explícitos a la hora de contestar. Por ejemplo, in a simple question, I can't say, had it been raining? Había estado lloviendo. Had it been raining? And the short answer could be no, it hadn't. Or I can say yes, it had. Yes, it had. Ahora bien, si yo digo, how long have the fire been burning? How long? ¿Por cuánto tiempo sería acá? How long have the fire been burning? ¿Cuánto tiempo el fuego había estado eh, encendido, por decirlo así? Y acá podemos ser un poco más específicos, como the fire had been burning for 3 hours. Por 3 horas había estado encendido. Ahora bien, had you been living in that house? ¿Habías estado viviendo en esa casa? And we can answer with an affirmative short answer like yes, we had, or no, we hadn't, or we had not. Okay, pero en este caso we use the contractions more than the simple form. Who had been living in that house? ¿Quién había estado viviendo en esta casa? Ahora bien, siempre en este caso la respuesta es específica. Entonces, por decirlo así, Zulma had been living in that house. Or the Rodriguez family had been living in that house. Okay. Entonces acá les muestro esto porque en algunos casos vamos a ser específicos, pero en otros solo vamos a responder con short answers. Okay. Seguimos acá. Y bien, quiero mostrarles esta primera actividad que necesito que por favor puedan realizarla y me manden una captura en screenshot via WhatsApp a mi número personal si desean. Sí, es mejor así porque va a ser que en el grupo haya demasiados mensajes, ¿verdad? Pero en este caso quiero mostrarles esto y es la primera actividad que vamos a hacer. And the indication says complete the sentences using past perfect continuous form. Y acá les muestro. Aparece esta pantalla. And then, okay, make the past perfect continuous. Y acá, then, we are going to use the pronoun and the verb over there and try to make a sentence or a question using the past perfect continuous. Pero en este caso solo son questions. Por ejemplo, when you got sick, ¿cuál sería en este caso? Si es una pregunta, had you been eating enough? Decirlo así. Y pues acá pueden revisar
La respuesta en este caso es correcta. Y bien acá, there are other um, other questions, so you have to complete them. Is this it? This is the first activity that you had to do. Y bien, regreso entonces a las diapositivas. Repito, es necesario que puedan enviarme una captura o una fotografía. You can take a photo from the screen, okay? And send it to me by WhatsApp, okay? Bien, voy a continuar. Y bueno, en este caso, en algunas ocasiones utilizamos, we use the past perfect continuous and the past simple in the same sentence. For example, he had been drinking milk out the carton when mom walked into the kitchen. Ahora bien, él había estado tomando leche afuera de la caja cuando mamá entró a la cocina. Ahora bien, I have been working at the company for 5 years when I got the promotion. Había estado trabajando en la compañía por 5 años cuando obtuve el ascenso. Ahora bien, si vemos, estamos utilizando dos tipos de tiempo y en cada una de las oraciones. At the beginning, we have the past perfect continuous, and then we found the past simple or the simple past. Entonces podemos utilizar este tipo de oraciones en las que una acción pueda aparecer siempre en el pasado mientras se estaba dando otra, ¿ok? Por ejemplo, acá una de las acciones que surgió mientras él estuvo trabajando en la compañía por unos 5 años es cuando surge la acción de obtener un ascenso. Ahora bien, les mencionaba de que podemos utilizar al principio, os decía, el uso de when, for, since, and before. Okay, those words are used with the past perfect continuous. Okay, and acá dice are words that you may see used alongside the past perfect, o sea que van a ir acompañadas en alguna oración. When es cuando, for para, o por, en este caso es por, since, desde, and before, que sería antes. And I give some examples. Martha had been walking 3 miles a day before she broke her leg. Ahora bien, Marta había estado caminando 3 millas al día antes de fracturarse, en este caso, su pierna. The program that was terminated had been working well since 1945. Acá de igual forma tenemos dos tiempos. Was terminated and has been working, en caso de past perfect. Katy has been playing the piano for 35 years when she was finally asked to do a solo with the local orchestra. Katy en este caso había estado tocando el piano por 35 años cuando finalmente
pidió hacer uh, un solo con la orquesta local. And last one, he had been throwing rocks at her window for 5 minutes before she finally came out on the balcony and said, "Hey, Romeo." Y acá él había estado tirando o arrojando piedras a su ventana de ella, ¿verdad? Por 5 minutos, for 5 minutes, ¿ok? Entonces, en el caso de for, lo utilizamos para tiempo, por ejemplo, for 5 minutes, ¿ok? O for 35 years, también. When, que es cuando, en este caso, y since, desde, que da la pauta que una acción se realizó desde hace años atrás. Y before, que les decía que antes. Y bien, ya para terminar, quiero mostrar esta actividad número 2 también que van a realizar. Voy a dejar de compartir otra vez. Y se las quiero mostrar ahorita. Ok, bien, acá está. Y bueno, en este caso vamos a tener que completar las oraciones utilizando siempre past perfect continuous. We have the verbs, the main verbs in the sport, like drive, carry, draw, wait, try, field, etc. Y bueno, vamos, recuerden, utilizando con el pasado perfecto continuo. ¿Ok? En este caso, tratamos de realizar las actividades, pueden dar acá en terminado para revisar si todo está bien. De igual forma, si hay algún problema con el tema, eh, podemos tratarlo si ustedes desean en la próxima tutoría. Por cualquier cosa, yo estoy ahí pendiente, ¿verdad? Si ustedes me lo mencionan. ¿Ok? Y bueno, ya casi para terminar también, porque esto sería al menos la información que traía en las láminas. También voy a pasar estas diapositivas, así que espero pasarlas hoy por la noche, de igual forma con la grabación.
Y bien, antes de terminar, quiero mostrar cómo va su progreso en la plataforma. Necesito por favor que puedan ingresar en esta semana. Please get into the platform in this week. Hay algunos que todavía no han iniciado y pues espero que lo más pronto posible lo hagan. Y aquí está. Bueno, vemos que todavía no han ingresado algunos, así que por favor tratemos de avanzar. Estamos en la unidad 2 ya, así que no desistamos, ¿verdad? Así que espero que lo puedan realizar en estos próximos días, ¿ok? Ahí está su progreso. Voy a buscarse por su apellido. Y bien. Bueno, ahora sí, voy casi terminando. Solo voy a dejarles en estos próximos 5 minutos un pequeño video resumen de todo lo que he estado hablando de Past Perfect Continuous y pues espero que pueda servirles por si en algún momento no fui quizás un poco específica en la que estuve mencionando, que les sirva un poco más, ¿verdad? Y bueno, acá se los dejo. The past perfect continuous. How do we form the past perfect continuous? Affirmative. Subject. Plus. Had. Plus. Been. Plus. Present participle. Plus. Object. James had been baking a cake. Conjugating the past perfect continuous. Affirmative. I had been swimming. You had been swimming. He had been swimming. She had been swimming. We had been swimming. They had been swimming. How do we form the past perfect continuous? Negative. Subject. Plus. Had. Plus. Not. Plus. Been. Plus. Present participle. Plus. Object. Liam hadn't been running the race for long, but he was very tired. Conjugating the past perfect continuous. Negative.
had not been swimming. You had not been swimming. He had not been swimming. She had not been swimming. We had not been swimming. They had not been swimming. We can contract the negative form of the auxiliary verb, have, in the past. I had not. I hadn't. You had not. You hadn't. He had not. She had not. He hadn't. She hadn't. We had not. We hadn't. They had not. They hadn't. How do we form the past perfect continuous? Interrogative. Had. Plus. Subject. Plus. Been. Plus. Present participle. Plus. Object. How long? Had. The policeman been chasing the robber before he caught him? Conjugating the past perfect continuous. Interrogative. Had I been swimming? Had you been swimming? Had you been swimming? Had she been swimming? Had we been swimming? Had they been swimming? Ok, nos quedamos entonces hasta acá y pues seguimos con la siguiente tutoría el día de mañana. Pues, ok, bye bye.